Hola, hola familia, ¿cómo andamos? ¿Están contentos? Ahora sí, ¿verdad? Primera enseñanza que me toca dar del año 2026 y listos para arrancar motores este año. ¿Sí? ¿La otra vez están listos para arrancar motores, sí o no? Ok, como que ya se despertaron, ya son las 4 de la tarde, ya es hora, ¿verdad? ¿Están listos para arrancar motores este año? Eso, muy bien. Saque su palabra, saque la Biblia, ¿verdad? Ahí con ustedes, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe, ¿verdad? Pero antes, algo, igual vamos a orar primero y ahorita hacemos algo muy importante antes de dar la enseñanza. Cierre sus ojos conmigo, diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu voz. Síguenos hablando en este día y todos los días de este año. Ayúdanos a entenderte y conocerte. En el nombre de Jesús, tu paz en nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues este año empezamos con mucho fruto, ¿verdad? Y pues dentro de ello, pues tenemos otra presentación de otra baby. La semana pasada tuvimos a César David y hoy tenemos a Catalina, ¿verdad? Con Alvin, Wendy, si pueden pasar aquí al frente, Isaías Leti. Ok, un aplauso para Dios por la vida de ellos. Muchita. Sí, Isaías Leti, pásale también, véngase también. Hace un mes más o menos, ¿verdad? Cuando fue el desfile, nos estábamos acordando un poquito de las promesas de Dios, de cómo Él cumple sus promesas. Aún a veces las tenemos por tardanza, pero realmente cómo Dios las cumple, ¿no? Y a veces aunque pensamos que no van a pasar, creo que una y otra vez el Señor nos demuestra, ¿verdad? ¿Por qué? Les platico eso del desfile porque nos platicaba un poquito Wendy, ¿verdad? Y Alvin, que hace un año, ¿verdad? El desfile no este pasado, pero el antepasado, cuando íbamos caminando, ellos estaban pensando en que querían un hijo, ¿verdad? Y que de alguna manera Dios iba a traer a tiempo, ¿verdad? Ese hijo, ¿verdad? El cual habían deseado. Y curiosamente el desfile pasado desfiló por primera vez Catalina y se estaban acordando de eso. Así que le damos un aplauso al Señor por ello. Que sus tiempos son perfectos, ¿verdad? Y a veces cuando vemos esos anhelos en nuestro corazón, el Señor conoce los deseos de nuestro corazón, pero también en todo el proceso va limpiando, trabajando hasta traer sus tiempos perfectos, ¿verdad? Y ahora, pues aquí está Catalina, ¿verdad? Y le digo yo cómo se parece al abuelo. Él anda contento aquí el Isaías, ¿verdad? Pero ponme Lucas capítulo 2, versículo 22. ¿Por qué hacemos esto? Lucas 2, 21, perdón, y el 22, los dos, Lucas 2, 21 y 22. Y vemos como una costumbre dentro del pueblo judío, ¿verdad? Que dentro de ello, pues qué importante también poder practicarlo nosotros, ¿no? Y se cumplieron los 8 días para ser circuncidado al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Versículo que sigue, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor. Y entonces el hecho de presentarlo, ¿verdad? Presentar a Catalina es que podamos nosotros bendecirla, podamos orar por ella, podamos, ¿verdad? En ello declarar y afirmar todas esas promesas que Dios ya ha dado a través de un enviado del cielo y una enviada como Catalina, ¿ok? Así que ahí donde estás, extiende tu mano ahí donde estás y vamos a orar por la vida de Catalina y sus padres y esta descendencia, esa promesa que el Señor dio de que Él haría bendiciones sobre
nuestras generaciones. Y por eso traigo a los abuelos acá también. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de Catalina. Te la presentamos a ti, no porque no la conozcas, Señor, sino porque hoy reconocemos, Padre precioso, tus maravillas, tus obras, y reconocemos la obra maravillosa de dar a luz, Señor, y traer, Señor, al mundo, Señor, a Catalina, papá. Sabemos que viene con propósito. Sabemos que en ella, en su espíritu, pusiste y escribiste todas las cosas que vendrían a suceder, papá. Sabemos que viene y es una enviada de Dios para hacer tu obra, Señor, y que tiene un linaje tuyo de reino, papá. Te pedimos, Señor, que en todo su trayecto en esta tierra, papá, todo le des a sus padres toda la enseñanza, toda la sabiduría, toda la revelación, el conocimiento de tu voluntad, para que pueda hacerla a tiempo, Señor, y pueda dirigirse cada paso con firmeza y seguridad, confiando en el invisible, papá. Te damos gracias por su vida. Te pedimos que el enemigo no pueda, Señor, intervenir en su crecimiento, estorbar para hacerla, Señor, detener y crecer, papá. Y te pedimos que en todo, Señor, en cada tribulación, encuentre la victoria en ti, Señor. Te lo entregamos y te damos muchas, muchas gracias. La bendecimos como congregación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un aplauso. ¿Quieren decir unas palabras? Pues lo que yo quiero decir, pues más que nada darle gracias a Dios. Él cumplió con una de las promesas, ¿no? De hecho, me impresiona mucho en Génesis cómo el Padre le empieza a decir a Abraham que su generación va a ser bendecida. Entonces, algo que yo también esa palabra la tomo y la creo y declaro bendición para mi generación. Así que muchas gracias por sus oraciones y declaro esa bendición para mi nieta. Pues doy gracias a Dios porque es una bendición ser abuela, ¿no? Por segunda vez, y la verdad que he orado por cada uno de mis hijos y que esa bendición siempre permanezca en todos nosotros como familia. La bendigo y pues que crezca siempre en el amor de Dios. Pues declaramos en Catalina una niña entendida y que sus padres la llenen de bendiciones así como hasta ahora, y los amamos mucho y estamos ahí con ustedes en lo que necesiten. Y de ahí le hacemos mención de la primera Biblia, ¿verdad? Ya tiene muchas, ya sé, pero hay otra. De alguna manera le sigan leyendo, le sigan instruyendo y pues contando de las maravillas de Dios para que crezca firme, confiando en el Todopoderoso, ¿ok? Muy bien. Un aplauso para ellos. Muy bien, pues ahora sí, comenzando con la palabra, vamos a irnos a 2 de Crónicas capítulo 20 y vamos a recapitular un poco lo que nos vino a enseñar nuestro apóstol Joás, ¿verdad? En noviembre un poco, recordando un poco la enseñanza que nos vino a dar y añadiendo un poquito más, ¿verdad? Lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo, ¿sale? Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 9, ¿ok? Para empezar, ¿qué significa el número 20? ¿Quién se acuerda? ¿Otra vez qué? Guerra, ¿verdad? En el libro de Jueces, ¿verdad? Decía que los que salían a la guerra primero, ¿verdad? Eran los de 20 años para arriba. Y entonces el número 20 viene simbolizando guerra. Y entonces lo que vamos a ver, ¿verdad? En este capítulo, y creo que lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo es levantar en nosotros un guerrero. ¿Un qué? Alguien que sea capaz de pelear una guerra, ¿ok? Y vamos a leer del 1 al 9 la historia de Josafat, cuando
vinieron, o comenzar, ¿verdad? Porque no la vamos a leer toda, nomás del 1 al 9, cómo se vienen unos enemigos a enfrentarse a Josafat y cómo Josafat reacciona, ¿verdad? Ante tal amenaza, ¿sale? Y vamos a verlo del 1 al 9, si me ayuda a leerlo juntos, vamos a irnos leído de corrido, ¿sale? 1, 2 y 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Siguiente verso, 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasenón Tamar, que es en Gadi. Siguiente. Entonces él tuvo temor, y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Siguiente. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, y que no hay quien te resista? 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? 8. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo. Y número 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Muy bien. Regresámonos al capítulo 21, versículo 1, y más o menos podemos ver, ¿verdad?, cómo Josafat está hablando, y comienza el versículo diciendo: pasadas estas cosas. ¿Qué había pasado? Realmente dentro del contexto podemos ver que Dios le había dado, ¿verdad?, a Israel, a su pueblo, la tierra prometida, donde iban a desarrollarse y crecer. Si nos remontamos al versículo 7 como un ejemplo, ¿verdad? Josafat mismo está recordando, ¿verdad?, una promesa que Dios le hizo a Abraham, que era su linaje. Por eso dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a tu descendencia Abraham tu amigo para siempre? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Okay? ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Okay? De que ellos estaban viviendo en una tierra que Dios les había ya prometido, ¿sí o no? Y que Dios de alguna manera les había llevado por el mar Rojo. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Oro al Dios, ¿verdad?, de Moisés, que abrió el mar y los llevó por el desierto, y Josué los llevó, ¿verdad?, a otra vez pasar el Jordán y encontrarse la tierra de Jericó. Y de alguna manera esa tierra que Dios les había prometido, había gigantes ahí, había enemigos muy fuertes, ¿sí o no? Pero dentro de ello el Señor les quería enseñar a pelear. ¿Les quería enseñar a qué? Les había dado una tierra, pero les dijo: esta es tu tierra, pero ahí hay enemigos grandes y fuertes y numerosos, ¿sí o no? Y entonces no significa que Dios, cuando te promete algo, significa como que tú no vas a hacer nada o no vas a pelear. ¿Lo estamos entendiendo? Sino que nosotros debemos de entender que cuando Dios nos da alguna promesa, ¿verdad?, debemos de creerla, que fiel es el que prometió, pero que también dentro de nuestro lado debe haber un esfuerzo y una valentía, como le dijo a Josué, ¿sí o no? Que no le dijo 3 veces: esfuérzate y sé qué, valiente. ¿Vamos entendiendo? Ahora, dentro de todo esto,
ellos ya habían conquistado, habían crecido sus generaciones en esta tierra. Sin embargo, en el versículo 1 y 2 podemos ver que se enfrentan y vienen dos enemigos a querer sacarlos de esa tierra que Dios les prometió. ¿Ok? ¿Cuál es la promesa o qué representa la tierra prometida para nosotros el día de hoy? ¿Quién sabe? La vida eterna, exactamente. Vete a 1 Juan capítulo 2, versículo 25 como un ejemplo. Ok, 1 Juan capítulo 2, versículo 25. Y vamos a ponerlo en el contexto de nosotros el día de hoy. Y esta es la ¿qué? La promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Esa es la vida eterna, es la promesa que Jesucristo o el Padre nos da a través de su Hijo Jesucristo. Al creer en Él, ¿verdad? Al seguir creciendo en nuestra vida, en el conocimiento de Él, finalmente nosotros vamos avanzando hacia esa promesa. Por ejemplo, vete a Juan capítulo 17, versículo 3. Por cierto, versículos que vamos a comenzar a meditar, Juan 17 los miércoles, ¿verdad? ¿Cuántos ya empezaron el estudio bíblico este miércoles? Levánteme su mano. Ok, un gusto que haya comenzado ya. Empezamos en 2 de Pedro 2, pero también vamos a leer Juan 17. Y fíjate cómo en Juan 17, 3 dice así, léelo conmigo. 1, 2 y 3. Y esta es la vida eterna, que te ¿qué? Que te conozcan, que te ¿qué? Que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y entonces la vida eterna también es o depende del conocimiento en el cual yo voy adquiriendo, ¿verdad? Dentro de esta tierra y me voy llenando y esforzando, ¿verdad? Hasta finalmente tener ese conocimiento pleno, ¿verdad? El cual todos tenemos que seguir creciendo mientras estamos en esta tierra hacia Él. Y dentro de esa parte, dentro que yo estoy en esta tierra, porque la promesa ya me la dio el Señor, ¿sí o no? La promesa se la había dado a Israel igual. Pero ellos tenían que ir y trabajar y pelear por ella, ¿sí o no? Y entonces esa promesa, ¿verdad? El Señor ya no la dio, sin embargo yo tengo que ir pasando pruebas, tribulaciones, circunstancias de las cuales yo me voy afianzando y aferrando al alcanzar cada una de ellas. Y dentro de esta parte es lo siguiente, vete por ejemplo a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Viene la pregunta y el debate de muchas congregaciones, a veces lamentablemente todavía en nuestro tiempo, de que una vez, ¿verdad?, que tú ya recibes y crees en el Señor Jesús, de alguna manera ya todo, ¿verdad?, ya no hay nada que hacer, ya alcanzamos la promesa y ya no se tiene que trabajar. Y lamentablemente es una enseñanza que creo que en lugar de ayudar, aparte de que está mezclada con engaño, ¿verdad?, no nos deja a nosotros seguir creciendo y avanzando y entendiendo que tenemos que resguardar esa salvación y esa eternidad que Dios nos ha prometido. Mira que dice Filipenses capítulo 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, ¿dónde? En mi ausencia. Y luego lee conmigo la última parte que dice: ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Y entonces yo le hago una pregunta: si ya no tenemos que hacer nada, si el Señor ya nos salvó, si el Señor ya nos dio la promesa y ya no, yo puedo seguir viviendo mi vida como yo quiera en esta tierra, ¿por qué dice entonces Pablo ocúpate? ¿No está entendiendo? ¿Será algo de lo que me tengo que yo estar concentrando y trabajando mientras sigo en esta tierra? ¿Sí o no? Y dice que me ocupe ¿con qué? Con temor y temblor. ¿Por qué me tengo que ocupar con temor y temblor? Porque así como a Josafat, ¿verdad?, van a venir enemigos a nuestra tierra y nos van a querer quitar de la heredad que el Señor ya nos ha prometido. Y ojo, si los dejamos entrar, puede que aquello que yo persiga, y hasta un Pablo decía, o habla o yo predique, no lo alcance, decía Pablo, ¿sí o no? Y entonces de alguna manera usted y yo debemos de entender que en este tiempo no nos debemos de conformar con lo que Dios ya nos ha dado, que es mucho.
pero que aún el Señor todavía tiene mucho más que enseñarnos en cuanto a su conocimiento hasta la vida eterna. ¿Lo cree? Ahora, regresando a 2 de Crónicas capítulo 20, vemos lo siguiente. ¿Qué enemigos? Y vamos a ver un ejemplo de estos dos enemigos que se presentaron queriendo quitarle la heredad al pueblo de Dios, porque el enemigo va a querer quitarte esa heredad, esa promesa, esa herencia, ese reino, vida eterna, salvación, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Que todas van de la mano. Y vemos que se presenta ¿quién? Aconteció que los hijos de ¿quién? ¿De quién? Moab y Amón. Ahora, ¿cuántos estuvieron en esa enseñanza que Joás nos dio en noviembre? Levánteme su mano, ¿ok? ¿Alguien se acuerda qué vienen representando Moab? No. Venía representando los deseos de la carne. ¿Se acuerdan? Deseos de la carne. Esa es su representación. Acuérdate que Moab y Amón vinieron naciendo de una relación incestuosa con su padre en cuanto a los deseos de tener descendencia, ¿sí o no? Y entonces, de alguna manera, Moab viene representando los deseos de la ¿qué? La carne. ¿Y alguien se acuerda qué significa entonces o qué venía representando en este caso Amón? Ahora sí, ¿qué significa? Ocultismo, exactamente. Los deseos de la carne relacionado con el ocultismo. Ahora, ¿cómo estas dos cosas realmente tienen que ver con apartarnos de lo que Dios nos ha dado? Y vamos a ver un ejemplo sobre qué son los deseos de la carne. Vete a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20 y hasta el 21, ¿ok? Nuestro ser, ¿verdad? Está compuesto de dos partes, carne y espíritu. ¿Cuáles son las dos partes? Carne y espíritu. Y en Gálatas 5, ¿verdad? Podemos ver que estas dos se oponen entre sí, dice, ¿ok? Los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero si nos vamos al 19, Gálatas, es más, vete al 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la ¿qué? Carne, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo muy simple. Hoy en enero, principio de año, es muy común que los gimnasios se llenen otra vez, ¿sí o no? Y que todos digamos, ya voy a empezar a comer mejor y adiós a los tamales y al pozole y a todo lo que me hizo subir unas libras de más, ¿sí o no? Bueno, algunos dicen, yo no, dice, yo quiero seguir comiendo. Pero es común. Pero lo pongo en un ejemplo de cómo los deseos los deseos de nuestra carne y el espíritu, ¿verdad? Se oponen. Porque a lo mejor usted ya fue al médico y el médico le dijo, tienes el colesterol alto y el azúcar, estás en prediabetes, ¿verdad? Y entonces usted tiene un entendimiento que si usted sigue comiendo tal vez como está comiendo, puede traerle problemas a largo plazo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a lo mejor no es la primera vez que le han dicho. Hasta tal vez se ha sentido mal y ha tenido problemas y se ha sentido cansado, yo qué sé, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, nuestra carne, ¿qué quiere hacer? Comer. Y dice, una vez más, ya de despedida, ya hasta el 6 de enero porque era la rosca, y ahora que hasta el 11 porque los tamales y quién sabe qué rollo. Y así nos vamos, ¿verdad? Hasta el 14 de febrero ya viene, mejor me espero. Y nos vamos caminando y nos vamos yendo, ¿sí o no? Ahora, piensen lo siguiente. Por un lado está el diablito, ¿verdad? De su carne o los deseos de su carne, así como en las caricaturas, diciéndole, cómete otro, hombre, no importa. Y por otro lado está el espíritu diciendo, ¿verdad? ¿Que no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si tú destruyes tu templo, el Señor te destruirá a ti. ¿Estamos entendiendo? Y entonces hay una guerra entre la carne y el espíritu, nuestros deseos de nuestra carne
y lo que a veces queremos complacer nuestra vida en este tiempo, y lo que sabemos que es verdad y que nos beneficia también, no solamente para en esta tierra, pero también la venidera. ¿Lo entendemos? Ahora, por eso Pablo le está diciendo a los Gálatas aquí: andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Siguiente versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y comienza una guerra dentro de nosotros, ¿sí o no? Ok. Y entonces ahí está la guerra. Salimos de aquí y ya estamos pensando que voy a comer, o desde ahorita, ¿no? Ya estamos pensando que vamos a ir a comer después de aquí. Pero empieza la guerra en nuestra mente, como un ejemplo, versículo 18. Y fíjate que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, el Señor quiere que seamos guiados no por los deseos de mi carne, sino los deseos del Espíritu, que también tiene deseos de agradar a Dios. No estáis bajo la ley. Y ahora sí pone un ejemplo del 19 en adelante, de cosas para que nosotros identifiquemos qué son deseos de la carne. Fíjate lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ok? ¿Qué cosas de la carne se manifiestan? Son, por ejemplo, ¿qué dice ahí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los primeros 4 tienen que ver con cuestiones sexuales, de inmoralidad sexual, ¿verdad? El adulterio es relaciones fuera del matrimonio, fornicación también, pero si no estás casado, inmundicia, lascivia, deseos sexuales desenfrenados, etcétera. Y comienza el 20 a decir otras cosas: idolatría. Y luego, ¿qué dice después? ¿Qué dice después? Hechicerías. Dijimos que Moab es deseos de la carne, y Amón, ocultismo. Ocultismo tiene que ver con hechicerías, brujería, ¿verdad? Cuestiones místicas, etcétera. Ahora, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿verdad? Herejías, versículo 21. Envidias, homicidios, ¿y lo que dice? Borracheras, orgías y cosas, no es la lista completa, pero estoy diciendo cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os ¿qué? Amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo a los Corintios, que los que ¿qué? Practican, ¿los que qué? Practican tales cosas, ¿qué dice? ¿No qué? Ahora le pregunto, si yo tenía el reino de Dios como promesa, pero estoy en la práctica de los deseos de mi carne, ¿heredaré ese reino? ¿Sí o no? Ahí lo está diciendo claramente, ¿sí o no? Ahora, entendiendo esto, vemos cómo los deseos de la carne son unos enemigos que tenemos que vencer, y es la primera pelea que yo tengo que vencer. ¿Por qué? Porque esa es una de las puertas las que me va a robar la promesa que el Señor me ha dado. ¿Queda claro? Ahora, regrésate a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. ¿Cómo tiene que ver esto ahora nos vamos de Moab a Amón? Regrésate al 1, perdón, al 1. ¿Qué tiene que ver esto con Moab y la relación con Amón? ¿En qué sentido? Porque mire, desde estos tiempos antiguos, de alguna manera estos dos están relacionados. Y se lo voy a poner como un ejemplo, ¿ok? Ejemplo, una mujer, ¿verdad? Ve a un matrimonio, ve a una persona que está casada, que está casado, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Dice: yo quiero a esa persona, yo deseo en mi ser esa persona, porque esa era la persona, mi primer noviazgo, yo qué sé, la relación que yo tenía, ¿verdad? Y se obsesiona por estar con esa persona. Y entonces esta persona pues va y consulta, ¿verdad?, a las cartas para ver si esa persona está en su destino. ¿Lo entendemos? O más aún, dice: voy a ir a hacerle un amarre. ¿No? A mí me impresiona ver, ¿verdad?, aún en donde estemos, aún en bien vista, hay un gran así como cartelón ahí del tarot, ¿verdad? Y hasta algunos ponen ahí en los postes, ponen a la Virgen María y ponen acá otras cosas, ¿verdad? De idolatría, etcétera. Y dice: ¿cómo mezcla el enemigo y busca de alguna manera engañar al pueblo de Dios, ¿verdad? Con abrir las puertas y decir: hey, para
para celos, trabajos para celos, para desamor, para quién sabe qué rollo. ¿Lo has visto o no? Y entonces es como el enemigo se ha encargado de, a través de los deseos de la carne, una persona recurra, ¿verdad?, al ocultismo para poder obtener aquello que esta persona desea. Otro ejemplo puede ser, usted pone un negocio, ¿verdad?, y de repente usted comienza a prosperar y comienza a tener bastante éxito. Pero entonces otra persona lo ve y dice, yo quiero poner lo mismo. Y entonces ve que es competencia. ¿Y qué hace? Pues por envidia. Y mire, la envidia es fuerte. A veces pensamos que la ira y el furor son fuertes, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, fuerte es la ira, impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y por envidia, acuérdense que José fue vendido por sus hermanos. Hasta en la misma familia puede ser tan fuerte la envidia que pueda llevar a una persona a decir, yo quiero más de esa herencia, yo quiero más de lo que van a dar, etcétera. Yo quiero tener más que mi hermano. Y entonces dentro de ese trabajo, ¿verdad?, uno por los deseos de riqueza y de grandeza puede acudir ¿a dónde? Pues a un brujo, a un curandero, a lo que usted quiera, hacer algún trabajo para que ese negocio, ¿verdad?, se caiga. Y entonces empiece a trabajar el enemigo en la vida de una persona, ¿sí o no? Y ahora podemos hablarlo así como muy atrás y decir, bueno, a lo mejor ya no es tan prevalente eso, porque eso pasaba donde yo vivía, allá en México, ¿verdad? O en mi cultura allá latinoamericana. Sin embargo, le quiero dar un anuncio el día de hoy. Ok. Ya anunciaron los ganadores del desfile de vista. Ok. Y dentro de ese anuncio, algo que me impactó muchísimo cuando vi los primeros ganadores, ¿verdad? ¿Quién creen que ganó? Un grupo que estaba enfrente de nosotros, como 3 enfrente. ¿Y cómo cree que se llamaba ese grupo? Los Diablos. ¿Me puede usted creer eso? Yo fui testigo de ese desfile. Esta vez, ¿verdad?, no desfilé con el contingente, estuve grabando desde más atrás. Y cuando me iba para atrás, vi un poquito de todos, ¿verdad? Muy bonitos todo lo que estaban haciendo. Pero de repente cuando llegaron los Diablos, empezaron, ¿verdad?, con unas máscaras literalmente de diablos. Niños con máscaras de diablos, tirando latigazos, ¿verdad? Y ahí tenían un cartelón, un banner gigante que decía, los Diablos. Y yo me quedé pensando, ¿qué hacen los Diablos en un desfile navideño? ¿Estamos entendiendo? Mira, yo hasta vi que los comentaristas se callaron, la gente, los niños, algunos como que les dio miedo, ¿verdad? Pero estaban ahí tocando con toda la tambora y todo el rollo, ¿verdad? Bailando y tirando chicotazos. Los Diablos, cultura mixteca, decía. ¿Estamos entendiendo? Fíjate cómo hasta nuestra cultura está tan arraigado en el ocultismo, la idolatría. Tan así que les digo que en la Cámara de Gobierno, ¿verdad?, de diputados en México, una vez, hace poco, ¿verdad?, año pasado, un diputado se puso a decir, quiero hablar de Dios y de mi fe, y se levantó no, este es un estado laico, no pueden hablar de religión, y empezó a hacerle bulla ahí a todos los diputados, ¿verdad?, en la Cámara del Congreso de México. Y se hizo algo tan grande que a la hora dijo, yo nomás los bendigo y quién sabe qué, y bendigo este país, y todos, no, ese es un estado laico, nada de religión y quién sabe qué rollo. Y a las semanas estaba entrando un brujo a la Cámara de Diputados, echando ahí humos y con cilantro y perejil ahí, y unos huevos y quién sabe qué rollo, y ahí estaban todos los diputados, échame el humo a mí, échame el humo a mí. ¿Está entendiendo? Fíjate hasta dónde está nuestra política, hasta en los altos rangos de gobierno, se ha involucrado tanto el ocultismo en nuestras vidas. Y esto no es nuevo, ¿estamos entendiendo? Es algo que debemos de entender que existe y que es una guerra realmente entre el bien y el mal, las tinieblas y la luz. Tal al grado de hoy que nosotros estamos en otro país y en nuestra ciudad ganan los diablos. Como segundo lugar estamos nosotros, por cierto.
Pero, mira, nosotros nunca lo hacemos para ganarnos un premio delante de la ciudad. Nosotros siempre lo hacemos porque al final entendemos la encomienda de llevar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todas las calles de nuestra ciudad, comenzando de donde nos congregamos el día de hoy. Estamos entendiendo. Y gracias a Dios, una familia, ¿verdad?, nos conoció ahí y aquí está todavía presente, ¿verdad? Y por eso yo me doy por servido y válido. Que al final Jesús dijo que dejaba 99 e iba por ¿cuántas? Por una. Y eso es suficiente. Sin embargo, ¿qué me enseña la premiación del desfile de vista? Me enseña todavía qué hay en el corazón de nuestras autoridades en esa ciudad. Me enseña quién realmente todavía sigue gobernando esa cultura. ¿Estamos entendiendo? Me enseña todavía, ¿verdad?, que debemos de seguir todavía trabajando más y más fuerte este año, y el próximo año hasta le vamos a echar más ganas orando y ayunando por ese desfile, porque vamos a levantarnos a hacer guerra contra el enemigo en nuestra ciudad. ¿Lo cree? ¿Está dispuesto? El Señor quiere levantar guerreros de usted. Mira, cuando me dio la noticia, híjole, me dio coraje. Y dije, no. Vamos a hacer algo todavía diferente. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque el Señor quiere levantar de nosotros guerreros, y que todas estas consecuencias que nuestros antepasados han abierto y han creado en nuestra vida. Mire, es muy común que muchas de las enfermedades, muchos de los problemas de esterilidad, muchas de las maldiciones de las cuales el día de hoy todavía aún dentro del pueblo de Dios se sufre, vengan porque algo se relacionó con el enemigo. ¿Estamos entendiendo? Hoy, el día de ayer en la mañana, me desperté con un sueño, ¿verdad? Y hay una familia que ha estado pasando una circunstancia de salud por tiempo. Y entonces va al doctor, de repente mandan, está en el hospital fulanito, y yo le mando mensaje, ¿y qué onda? ¿Cómo está? No, pues esto, le dicen que está muy delicado, que puede morir, y ya estamos orando por él. Al rato, ¿verdad?, gracias a Dios sale, y luego está un tiempo bien, y luego regresa. Y lo que dicen los doctores, pues que creen que es esto, que creen que es aquello, por tal, mira, ya lleva unos meses y todavía hasta la fecha no saben ni cómo se quita ni qué es. Y yo me acuerdo que en el sueño yo me levanté y me quedé pensando, oye, ya esto es mucho. Y le pregunto en el sueño a esta persona, ¿ya te dio Dios dirección acerca de cómo tienes que trabajar con ello? Y dijo, no. Y yo me quedé, ¿cómo todavía no hay dirección de cómo tenemos que trabajar con ello? Ya han pasado bastante tiempo. ¿Estamos entendiendo? Y me levanté con ese pensamiento y dije, ¿sabes qué pasa? Estamos siendo atacados en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestras circunstancias, ¿verdad?, las que estés viviendo, y no estamos haciendo lo que Josafat hizo cuando se encontró con esos enemigos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hizo Josafat cuando vino, ¿verdad?, a la guerra Amón y Moab contra él? Vamos al versículo número 3. ¿Qué es lo que hizo? Entonces él tuvo ¿qué? Y entienda algo bien. Josafat no está diciendo en la Biblia que tuvo temor de Amón y Moab en el sentido de que ya estamos deshechos. Decía Filipenses 2:12, no tienes que ir para allá, pero ¿qué decía? Que cuidemos de nuestra salvación ¿con qué? Con temor, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Apartarnos del mal, de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino. Ese es el temor de Jehová. El temor de Jehová nos produce en nosotros el querer, ¿verdad? El temblor nos produce el hacer. ¿Está entendiendo? Pero de alguna manera, él quiso de él hacer algo al respecto. Y en lugar de llorar y esconderse o salir del país huyendo, ¿qué hace el rey de esa nación? Tuvo temor, y ese temor lo llevó ¿a qué? A humillar su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová, e hizo pregonar también ¿qué? Ayuno a todo Judá. Y entonces
¿verdad? En lugar de seguir recibiendo o esperar a que viniera el enemigo, él sabía en su corazón, en el entendimiento y el temor que ya tenía de Dios, que Dios podía hacer algo al respecto. Él sabía que sobre ese gobierno de maldad había otro más alto, que es del Altísimo, Jehová Todopoderoso. Él sabía que porque no era la primera vez que el Señor los libraba de tales enemigos y los podía seguir librando. ¿Está entendiendo? Pero él tuvo que venir a humillar su corazón, porque sabe que muchas veces queremos resolver las cuestiones con todas las cuestiones de esta tierra. Y no digo que esté mal, a veces buscamos al médico, ¿verdad? Buscamos acerca de esas cuestiones, ¿verdad? Buscamos a lo mejor cambiar nuestras finanzas para salir de la pobreza. Pero mire, hasta el día de hoy yo he conocido personas que, incluso una hace poco me decía en Tijuana, que él, por más, llevan 8 años como matrimonio, y por más que han movido, ahorrado, tratado de salir de la miseria, de repente están bien, creciendo bien, y pasa algo, y haz de cuenta que pierden todo lo que están ahorrando. Y hablando con él un poquito más adelante, me comenta: pastor, he estado recibiendo como muchos sueños, me duermo y comienzo a ver como caras negras, oscuras, y me empiezan como a atormentar todo esto. Y me dice, y le pregunto: ¿desde cuándo te ha pasado esto? Bueno, es que yo tuve un hijo con una mujer hace mucho tiempo, me dice, y esa mujer, sus parientes son brujos, dice. Y ellos me dijeron que me hicieron un trabajo y que agarraron tierra de panteón y quién sabe qué rollo, y que ahí estoy enterrado en una foto ahí en su tierra de panteón. Y yo me quedé así como que, órale. Y desde entonces he tenido esos sueños que vinieron. Ya se me habían ido, dice, tenía tiempo sin ello. Pero desde entonces, ¿verdad? Yo he visto que no prospera y no salgo adelante. Y yo quedé, qué interesante. Le dije, pues mira, le empecé a enseñar. En Egipto había hechiceros que hacían lo que Moisés y Aarón, Dios les decía. Convirtieron el mar en sangre, ¿se acuerda? Y al rato vinieron los hechiceros. ¿Y qué cree que hicieron? Hicieron lo mismo. Y luego de repente, ¿verdad? Venía una plaga. Y luego, ¿qué hacían los hechiceros? Lo mismo. La serpiente se convirtió, ¿verdad? El palo, la vara se convirtió en serpiente de Aarón. ¿Y qué pasó con las serpientes de los hechiceros? También se hicieron serpientes las varas, perdón. Pero la de Aarón terminó comiéndose la de los demás. Entonces yo le decía, mira, Satanás tiene poder. Es una realidad, ¿verdad? Pero el poder de Dios es mucho más grande que el de él. Llegó un momento donde los hechiceros de Egipto decían, este es dedo de Dios, ya no podemos contra él, porque entendieron que el poder de Dios era más grande. Entonces esto no es nuevo. Si nos vamos a Daniel, por ejemplo, vete a Daniel capítulo 2, versículo 22, ¿verdad? Podemos ver lo siguiente. Daniel capítulo 2, versículo 22 dice así: Él revela lo que. Él revela lo que. Lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en donde. En tinieblas, y con él mora la luz. ¿Por qué está diciendo esto Daniel en este tiempo? No sé si usted se acuerda de esta historia. Pero un día Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se levanta porque tiene un sueño que lo atormenta. Y él le llama a todos los sabios, dentro de ellos hechiceros, ¿verdad? Brujos, pero también Daniel. Y les dice, vengan y díganme cuál es la interpretación de mi sueño. Y entonces le dicen los hechiceros, dime tu sueño y te digo la interpretación. Y dice Nabucodonosor, así no funciona. Para que yo sepa que realmente no me vas a inventar algo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Dime qué soñé y dime qué significa. Y entonces le dicen, pues nadie puede hacer en toda la tierra, nadie va a poder hacer eso, le dice. ¿Cómo pues alguien te va a decir qué soñaste y qué significa? Dinos el sueño. No, dice, dinos. Es más, se molestó tanto Nabucodonosor que dijo, y si no me lo dicen, cuello a todos.
Y entonces todo el mundo se empezó a mover entre todo eso, ¿verdad? Llegó la palabra a Daniel y a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y cuando están ahí y reciben la noticia de que están peligrando de muerte, Daniel dice estas palabras. Él dice, Él revela lo que, ¿lo qué? Lo profundo y lo escondido. Daniel sabía que el que podía realmente decir el sueño y su interpretación era Dios. Su Dios podía hacer eso. Pues ¿qué creen? Proclama un ayuno Daniel con sus amigos. Lo buscan de todo corazón y esa misma noche Dios le da el sueño y la interpretación a Daniel. Dios descubre lo profundo, lo que tú y yo nunca vamos a poder a veces conocer y saber por más médicos que nos metamos, por más exámenes que nos hagamos. Él puede descubrir las iniquidades que el enemigo ha entretejido en nuestros corazones. ¿Lo está entendiendo? Y él entendía lo profundo, mira aquí, tiene que ver con lo primero, conoce lo profundo. ¿Y qué tiene que ver lo profundo? Con las tinieblas, ¿lo ve? Él revela lo profundo, uno, y lo escondido. Conoce lo que está en las ¿qué? Tinieblas, lo profundo, y con él mora la, eso es lo escondido. Ahí puede tener una base bíblica también de ello. Mire, aquí hay otro ejemplo, Job capítulo 12, versículo 22. Nos enseña cómo las profundidades tiene que ver con las tinieblas. ¿Ok? ¿Tiene que ver con qué? ¿Otra vez con qué? Mira, Job capítulo 12, versículo 22 dice de la siguiente manera: Él descubre las ¿qué? Las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la ¿qué? La sombra de muerte. ¿Quién puede descubrirlas? Dios. ¿Quién puede descubrirlas? Y entonces, ¿por qué a veces corremos a todo lugar menos a Él? ¿Está entendiendo? ¿Qué tengo que hacer en este principio de tiempo? No sé qué cuestiones has estado batallando tú en tu vida. No sé qué cuestiones generacionales incluso, porque si te vas a Salmos capítulo 10, Salmos capítulo 64, vamos a ese mejor, Salmos 64, versículo 1 y 2, podemos ver que cómo opera el enemigo y cómo constantemente está trabajando en nuestras vidas, tratando de, ¿verdad?, apropiarse de lo que Dios nos ha dado, aunque nosotros vayamos buscando caminos rectos. Dice Salmos 64, escucho, Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Versículo 2, escóndeme del consejo secreto ¿de quién? De los malignos, de la conspiración de los que hacen ¿qué? ¿Qué está buscando entonces el maligno, el malo? ¿Quién es el malo? Satanás, el diablo. ¿Qué es lo que está buscando entonces? Conspirar, ¿verdad? Buscando las iniquidades. ¿Buscando qué? Ahorita lo dijo Miguel. ¿Qué son las iniquidades? Esas maldiciones generacionales que van pasando de una a otra generación. Una vez fui con un doctor y no me acuerdo qué tenía uno de mis hijos y al rato le pregunto al doctor, pues, doctor, ¿y por qué le pasó esto? ¿Sabe qué me dijo el doctor? Por mala suerte, me dijo. Y yo, ¿cómo por mala suerte? Pues mala suerte, dice, algo tocó, algo le pegó, no sé. Pero miren lo que dice la Biblia en Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Enseña la palabra que las cosas malas que nos pasan realmente siempre tienen una raíz. Vamos a Proverbios 26, capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo, y lee conmigo la última parte, 1, 2 y 3. Así la maldición nunca vendrá sin ¿qué? Sin causa. ¿Qué está diciendo la Biblia entonces? Que todo lo malo que realmente nos pasa, hay una ¿qué? ¿Hay una qué? Causa. Mira, hay dos aves allá arriba en el versículo, ¿cierto o no? Golondrina y el gorrión. El gorrión es ese que en México conocemos como comecebo. ¿No sabe cuál es el pajarito ese que está en todas partes?
Creo que en inglés se llama sparrow. Ok. Está en todas partes. ¿Sabe dónde está generalmente? Donde hay basura. Porque de alguna manera está comiendo de todo lo que se encuentra en la basura. ¿Por qué está poniendo este ejemplo en la Biblia? Porque esas aves representan espíritus. Espíritus que están constantemente inquiriendo y buscando la basura que hay en nuestra vida. Por eso la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué vino ese espíritu? Porque hay algo que puede comer. ¿Está entendiendo? Y mientras usted tenga basura en su corazón, esa maldición va a estar ahí. ¿Lo ve? Por eso la importancia de limpiar nuestro corazón. Por eso la importancia de decirle: Señor, lávame más y más. ¿Cuántos? Vete a Salmos 19:13 como otro ejemplo. Salmos 19:13. ¿Por qué batallo tanto? ¿Por qué no he podido salir de la adicción? ¿Por qué salgo y de repente regreso? Porque esos enemigos todavía están buscando las causas. Vete al 12, uno para atrás. Dice: ¿quién podrá entender sus propios qué? Es una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Fíjate lo que el salmista le decía a Dios: líbrame de los que me son ¿qué? ¿Me son qué? ¿Y qué significaba Amón? Ocultismo. ¿Lo está viendo? Porque el enemigo trabaja en lo oculto, en aquello que nosotros no podemos ver. Pero ¿quién sí lo puede ver? El Señor. Regrésate a Salmo 64, versículo 6. Salmo 64, versículo 6. ¿Cómo trabaja el enemigo en nuestra vida? Ahorita decíamos: líbrame de los malignos, porque la conspiración de los que hacen iniquidad. El 7 dice, Salmo 64, 7, el 6, dice así: inquieren. ¿Qué es inquieren? Investigan, están buscando en los archivos. ¿Ok? Hacen una ¿qué? Investigación. ¿Cómo? Exacta. Y dicen: a ver, Maricruz, ¿qué hay aquí en su generación? A ver, Jorge, ¿qué podemos encontrar por aquí? A ver, Marisa, a ver, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí. Y andan buscando el íntimo pensamiento de el íntimo, el profundo pensamiento de cada uno de ellos. Así como su corazón es ¿cómo? ¿Es cómo? ¿Y qué entendimos que era profundo? Donde operaban las tinieblas. ¿Está entendiendo? Y entonces estas están buscando lo profundo de nosotros. Así el diablo está haciendo su chamba y la hace diligentemente, ¿sí o no? Pero ahí nosotros tenemos que ser más sabios e inteligentes que él. Que cuando él esté buscando, nosotros vengamos a clamarle al Señor. Regrésate a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, y nos vamos a ir al 4, 3 y 4. Cuando vino Amón y Moab y Amón a hacer guerra con Josafat, lo que él hace es humillar su rostro, consultar a Jehová y pregonar. ¿Qué dijo? Ayuno. ¿Pregonar qué? ¿Qué es un ayuno? Mira, en grandes rasgos es decirle a tu carne: ahorita tú estás en segundo lugar, voy a ocuparme de buscar tu palabra, voy a ocuparme de buscar la oración, voy a ocuparme de que tú me des respuestas acerca de mi circunstancia. Y entonces yo te animo a que en este tiempo, ¿verdad?, tú puedas aún decir: voy a ponerme en un ayuno. ¿Quieres dirección para este año, sí o no? ¿Quieres dirección para saber cómo vencer a esos enemigos, sí o no? ¿Por qué no empezamos este tiempo con un ayuno? Si no sabes cómo, mira, está el ayuno de Daniel, ¿verdad? Hay otros tipos de ayunos. Si tú tienes preguntas más sobre ello, no es plática de este domingo, pero acércate, lo ponemos en el grupo de WhatsApp. Pero la idea es que yo busque a Dios limpiando mi rostro, ungiendo mi cabeza,
¿verdad? Y diciéndole, Señor, ¿qué tenemos que hacer delante de este enemigo? Dame respuestas de esta circunstancia. ¿Está entendiendo? Que lo busquemos de todo corazón. ¿Queda claro? Él busca un ayuno. 4, versículo que sigue. Y reunieron los de Judá para pedir ¿qué? Socorro a Jehová. Tú eres el que nos puede ayudar. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ¿qué? Ayuda a Jehová. Bríncate el 9, porfa. Y mira cómo Josafat tenía entendimiento de la palabra, tenía entendimiento y conocimiento de quién era su Dios. Él le había dado una promesa a Abraham, ¿sí o no? Y la estaba reclamando. Señor, tú le diste esa promesa a Abraham, esta es la promesa, no nos la van a quitar. Entendía su historia, entendía las promesas de Dios. Pero en el 9 habla de otra promesa. Si mal viniere sobre nosotros su espada, regrésate, creo que estás, o vete al 8, a ver, no sé si hay uno para atrás. Ahí está. Y ellos habitando en ella, o sea, Israel habitando en ella, te han edificado en ella, ¿qué? Un santuario, hicieron el tabernáculo, comenzaron una edificación en su vida. La casa de Dios, ¿dónde está ahora? Nosotros somos la casa de Dios. Y entonces dice en el 9, siguiente versículo, ¿ok? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, maldiciones, ¿qué se determinaron ellos a hacer? ¿O qué se les había prometido de ese tabernáculo que Salomón había terminado? Que cuando ellos vinieran en un tiempo, ¿verdad?, de castigo, pestilencia, hambre, etcétera, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está ¿dónde? En esta casa. Y a causa de nuestras ¿qué? Tribulaciones, que dice, clamaremos a ti y tú nos oirás. ¿Y qué? Y entonces, ¿creían que Dios podía salvarlos? ¿Sí o no? ¿Qué hace Josafat? Agarra esa promesa y dice, Señor, tú nos puedes salvar, porque tú nos dijiste que si veníamos a ti en esta edificación que hemos hecho en nuestra vida, podemos clamar a ti y tú nos ibas a salvar. Ahora, no le voy a decir cómo lo salvó Dios a Josafat, se lo dejo de tarea para que lo vea en su casa, pero Dios le da una estrategia, y una estrategia que te quedas, wow, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero al final Dios libra y salva a Josafat. ¿Ok? Ahora, dentro de ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros el día de hoy delante de estas maldiciones que se presentan? Pestilencias, castigo, espada, ¿verdad? Hambre. Tenemos que venir a presentarnos delante de Él. Y tenemos que levantarnos a pelear. ¿A qué? Pasa el equipo de alabanza. Vete a Salmo 130. Salmo 130. Fíjate cómo comienza el Salmo. ¿Qué dice? ¿De lo qué? De lo profundo. ¿Qué entendimos que era lo profundo? De las tinieblas mismas operando en mi vida. Está diciendo el salmista, aunque las tinieblas mismas estén operando y haciendo guerra contra mí, oh Jehová, ¿a ti qué? A ti clamo. Mira, el clamor no es cualquier oración. El clamor es una oración desde el Espíritu. ¿Ok? ¿Desde dónde? Y puede ser que sí, a lo mejor es un clamor, naturalmente lo conocemos como, ten misericordia de mí, hijo de David. Pero también puede ser algo tan silencioso. Pero cuando hay en el Espíritu algo que comienza a clamar y decir, ya no quiero vivir bajo esta guerra que el enemigo ha puesto contra mí, empieza un clamor de nuestro corazón. Y le dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Siguiente versículo 2. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos
a la voz de mi súplica. Una persona que empieza a levantar un clamor, que empieza a levantar una oración, que comienza a buscar a Dios constantemente. Y dentro de ello, versículo 3, vamos a irnos hasta el 5. Jehová, se mirares los pecados, oh Señor, ¿verdad? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y mira, muchas veces, ahorita decía Rubén, hay muchos que se pueden sentir indignos porque, no sé, tal vez has estado luchando con esas iniquidades y has caído. Me decía una persona, ¿verdad?, que trabajaba en otra iglesia como servidora de los jóvenes, pero que tenía, ¿verdad?, en su corazón pecados en su área de relaciones. Decía, yo me presentaba adelante ahí y me sentía como indigno. Y hasta que tenía que enseñarles algo y me brincaba ese pedazo, porque yo sabía que no estaba bien. El Señor no quiere que le sirvamos con ataduras, familia. El Señor quiere que le sirvamos con todo el corazón, con libertad. Y entonces decía que esta persona entregó su corazón y le dijo, Señor, perdona, entiendo que estoy. Si miraré los pecados, ¿quién podrá sostenerse? No se trata de qué tan puro y santo vienes el día de hoy. Se trata de quererte levantar a pelear. Se trata de querer levantarte a pelear y decir, Señor, los enemigos me han hecho guerra y a veces me han ganado batallas, pero no voy a dejar que me roben la heredad, porque ya no voy a practicar esto que el enemigo me ha tenido enlazado y atado. No voy a dejar que la ira, la contienda, las borracheras, la fornicación, la inmundicia me estén gobernando. Que los deseos de mi carne no tengan gobierno sobre mi vida, sino yo voy a gobernar mi ser. Que tu espíritu gobierne mi ser. Siguiente verso 4. Pero en ti hay ¿qué? ¿En ti hay qué? Perdón. En ti hay perdón. Qué hermoso Dios tenemos, que aunque sinceramente no lo merecemos, hay un Dios que mira más allá de los pecados. Mira un corazón que quiere salir de donde está, que está buscando la salvación y que no le quiten su heredad, porque le es preciosa esa herencia que Dios les prometió. 5. Pero mira la actitud que toma. ¿Esperé yo a qué? ¿Cómo espera el salmista? Esperé mi alma en su qué. ¿En su qué? ¿En su qué? Fuerte, ¿en su qué? En su palabra voy a esperar. Voy a buscar. ¿Qué me estás diciendo para vencer a este enemigo de mi alma en las profundidades que me encuentro? ¿Qué tengo que hacer? Enséñame, Dios. Espero en tu palabra. Dame instrucción, dame dirección. Te voy a buscar. Fíjate cómo te voy a buscar. 6. Mi alma espera a Jehová. ¿Cómo? Más que los que centinelas a la mañana. Más que los que vigilantes a la mañana. Los dos tienen en común la mañana. ¿Significa que qué? Que están viviendo una noche, ¿sí o no? Que están las tinieblas operando en su vida, pero que ellos están esperando en Dios, buscando su palabra. Y dice aquí centinelas y vigilantes. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un centinela y un vigilante? El centinela es un guerrero. ¿Es un qué? Es un soldado. Ese es un centinela. Entonces lo primero que tenemos que levantarnos es como ¿qué? Como guerreros.
Póngase de pie donde está. ¿Cómo has estado esperando a Jehová? ¿Cómo has estado esperando la salvación de nuestro Dios? ¿Qué enemigos se han presentado en tu vida? ¿Qué cosas en salud, en maldiciones se han presentado a querer robar tu heredad? A querer robar la herencia, de esa herencia de paz, de amor, de gozo, de fe, de templanza, de mansedumbre, de dominio propio. ¿Qué es lo que el enemigo ha querido robar? Tu matrimonio, tus hijos. ¿Qué es lo que ha querido robar? Tu seguridad, tu juicio. No lo vamos a dejar, porque vamos a clamarle al Dios Todopoderoso que tenemos. Vamos a buscar al Dios Todopoderoso que tenemos. Y yo le invito a algo. Yo le invito a que si usted quiere levantarse como un guerrero en este año, pásele aquí al frente. Mira, gracias a Dios tenemos bastante espacio aquí. Pero vamos a buscarle de todo corazón y vamos a decir: Señor, no me voy a conformar. No me voy a conformar con que el enemigo esté entrando a mi tierra a robarme, a destruirme. Me voy a levantar a pelear. Y yo le invito a que si usted está en usted realmente levantarse como un centinela, alguien que va a pelear como Josafat, no pelee con sus fuerzas, no pelee con sus capacidades cuales ha estado peleando y perdiendo esas batallas. Yo le invito a que pase al frente y le diga: Señor, voy a pelear con tus fuerzas, voy a pelear con tus, no es con espada ni con espíritu, dijo el Señor, sino con tu Santo Espíritu. Y que usted venga delante de ese Dios como vino Josafat y le diga: Señor, va a ser un tiempo de decirle a mi carne: no te voy a abrir los deseos, voy a buscarte, voy a pelear buscando tu rostro, buscando tu dirección, buscándote en esta maldición y circunstancia que ha venido. No me voy a quedar como un ignorante, ignorar y pensar, pues ni modo, es lo que me tocó, es mala suerte, sino me voy a levantar a decir: Señor, pelea las batallas conmigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi guerrero, pelea esas batallas conmigo. Y aquí donde estás al frente, comienza a orar y vamos a empezar a clamarle al Señor y decirle: Señor, voy a ver esa victoria. Díselo al Señor: voy a ver esa victoria. Díselo al Señor: voy a ver esa victoria. Confiésaselo y decláraselo al Señor y créele: voy a ver esa victoria, Señor. Voy a ver la victoria de este tiempo, este año, ya no más. Voy a poder decir: las cosas viejas pasaron, he aquí tú haces nuevas. Voy a poder decir: Dios es mi salvación, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Voy a poder decir: Señor, en ti, Señor, haremos proezas. Proezas son actos de gran valentía, porque no vamos a permitir que lo que el Señor nos dio, el enemigo venga a robar, matar y destruir. Porque tú nos viniste a dar, Jesús, vida y dárnosla en abundancia, Señor. Por lo cual hoy agárrate de esa palabra, agárrate de esa espada, agárrate de esa armadura que el Señor te ha dado
Ciñe tus lomos de la verdad. Ponte la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, los pies prestos del evangelio de la paz, pero sobre todo la espada del Espíritu. Y conforme a esa espada, esa palabra que es viva y eficaz, comienza a orar y levantarte a pelear. No dejes que el enemigo entre con temores, con mentiras. Que su verdad traiga libertad en esta mañana, en esta tarde. Y vamos a clamar, levántate como guerrero. Más que orar a alguien por ti, empieza tú a orar con él. Empieza tú a orar con él, empieza tú a pelear con él. Y empieza a decirle, Señor, voy a ver la victoria, Señor. Voy a ver la victoria, Señor. Vamos a romper esas iniquidades, porque tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades. Sana nuestras dolencias, de que saca del hoyo nuestra vida, que nos da alas de águilas, de modo que nos rejuvenezcamos. Aquí, Jesús. Y no nos vamos a dejar. No me voy de aquí hoy, Señor. Voy a ver la victoria, No me Señor. voy de aquí. Voy a ver la victoria, No me Señor. voy de aquí, Señor. Mi fuerza eres tú. Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos. Su reino se establece, su poder pudren los yugos, se sanan enfermos. Los demonios correrán. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos. Vamos. Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Todo lo que tú puedes hacer. Rompen cadenas, se abren los cielos. Su reino se establece, su poder pudren los yugos, se sanan enfermos. Los demonios correrán. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver. Tú puedes hacer. Con fuego y poder
Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí, yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes. Así a Faraón como los que en él confían. Papá, declaramos que esa palabra que tú dijiste a través del profeta Jeremías 46:25, Señor, declaramos que todos los enemigos de Moab y de Amón, lo que él en el oculto, Señor, ha entretejido para saetear al pobre y hacerlo caer en su red, papá, en el nombre de Jesús sea descubierto, papá. En el nombre de Jesús sea descubierto, papá. Cielo, mi clamor, y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver, vamos, lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Empieza a La clamar. intención de mi adoración es que suba al cielo mi Clamemos, clamor iglesia. y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. La intención de mi adoración es que suba al cielo mi clamor y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Todo lo que tú puedes hacer. Oh, te amamos a ti, digno y santo Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses de Baal, el infierno no prevalecerá. Manda tu fuego a este lugar, no prevalecerá. Digno Señor, victoria Señor, eres digno Señor. La victoria es tuya, Creemos, Señor, que tú eres el Dios de victorias en esta tarde. Vamos a declarar estas victorias delante de Él, creyendo que Él tiene todo en sus manos. Y más grande es Él, que ya pagó el precio y nos ha dado las victorias. Solo Él lo puede hacer. Solo Él es digno de hacerlo. Ahí donde tú estás, sigue glorificando al Rey, luchando por tu victoria en esta tarde. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Oh, mi Dios no fallará. Dile, voy a ver la victoria, voy
a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganar. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Dile, sé cómo terminará. Victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Whoa, whoa. Vamos a declarar estas victorias en esta tarde. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Dile al rey hoy, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Créelo. Lo transformas para bien. Créelo. Todo lo que viene del enemigo, díselo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Decláralo. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Vamos. Voy a ver la victoria. Dile al rey hoy. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Eres digno, mi rey. Eres digno, Señor.
Eres digno, Señor. Podemos levantar nuestras manos y decirle una vez más: voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya. Una vez más, con convicción, voy a ver la victoria. Lo declaramos hoy, Jesús. Aunque no lo vea con mis ojos físicos, hoy lo declaro. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Josafat significa Jehová ha juzgado. Señor, creemos que tú ya juzgaste al enemigo, al príncipe de este mundo, que esa victoria ya está ganada en esa cruz. Despojaste a los principados y de las potestades, cuanto más a los gobernadores y huestes de maldad. Triunfaste sobre ellos en la cruz y resucitaste ese tercer día a una nueva vida, para que todos los que creamos en ti no permanezcamos en muerte, sino llevarnos a la vida, Señor. Porque las tinieblas no prevalecieron contra la luz, y tú eres la luz. En el nombre de Jesús tomamos esta palabra, Señor, y la declaramos en nuestra vida. Que, Señor, tenemos la victoria ya en ti. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Un aplauso al Señor. Familia, comencemos buscándole, si es necesario, en ayuno y oración, con todo el corazón. ¿Sale? Los bendecimos y los amamos. Nos vemos en la semana.